Bienvenidos a esta nueva edición de Mañana Empieza Hoy. Este año, nuevo formato, nuevo espacio, innovación, como siempre. Gracias a Marta y a Alicia y a todo el equipo de Mañana Empieza Hoy por invitarnos a la Cátedra de Transformación Social Competitiva un año más para poder aprender y aportar. Gracias a Barrabés, Luismi, Carlos, que no sé por dónde está, a Ifema, a Telma, por invitarnos y por hacer posible esta jornada, a nuestros invitados de la mesa redonda de hoy, mesa cuadrada, que voy a presentar brevemente, ¿vale? Lo voy a leer para no meter la pata. Empezando por allí, tenemos a Ana Irusta, que es Head of Diversity, Equity and Inclusion en el Banco Santander, Carolina Castillo, directora de Operaciones y Marketing de Microsoft, Joaquín García, director de Desarrollo de EDP, Renovables España, David Bustos, subdirector general de Análisis Socioeconómicos del Ayuntamiento de Madrid, Dulcinea Mejide, directora de Desarrollo Sostenible de ACBAR. Bienvenidos a todos y gracias por estar, que seguro que vamos a aprender un montón de vosotros. Como decía en la presentación, vamos a hablar de esas medidas que más son aplicadas por las empresas en España, de la diversidad, plan de digitalización, energías renovables, alianzas público-privadas y circularidad, y de la conciliación laboral, flexibilidad horaria y este tipo de acciones. Tenemos un reto, yo creo que ha quedado claro en las intervenciones y por eso estáis aquí, de transformación de la manera en la que estamos en el mundo, en la manera que vivimos, la manera en la que consumimos, en la manera que nos comunicamos incluso, ¿no? Y es cierto, y siempre se dice, que las administraciones públicas, el sector privado y la sociedad civil, donde meto a las organizaciones del tercer sector, como hace Naciones Unidas, tienen o comparten esa responsabilidad. Pero dejarme poner encima de la mesa dos grupos que a mí me parecen particularmente importantes y que han salido de forma más o menos explícita en las intervenciones anteriores. Uno son los colegios y las universidades, porque hay que formar a la gente, ¿vale? Es decir, estoy hablando de educación formal, aunque también de educación informal. Desde la cátedra tenemos mucho contacto con el tejido empresarial y nos damos cuenta, y también lo ha dicho Javier en su intervención, que desde la intención a la acción en las empresas hay una brecha importante. Muchas veces no saben cómo hacer las cosas o no saben a veces qué tienen que hacer. Y aquí quiero romper una lanza porque muchas de las empresas, grandes o pequeñas, ya están generando impacto. El problema es que les cuesta ordenarlo, les cuesta comunicarlo, les cuesta sobre todo medirlo, ¿no? Para ponerlo en valor. En la cátedra tenemos varias formaciones y nuestra formación es como muy práctica, ¿no? Nosotros no es que pasemos de la teoría, pero sí es verdad que necesitamos que las empresas empiecen a hacer cosas de manera real. Estamos en la década de la acción, nos quedan 8 años, menos de 8 años para llegar al 2030 y creo que vamos a un paso un pelín lento, ¿no? Por tanto, la educación formal y no formal y los medios de comunicación. Para mí es súper importante las actividades que hacen los medios de comunicación, porque es una manera de formar de manera informal a la gente. Y aquí meto también las redes sociales, ¿no? Mucha gente se informa a través de las redes sociales. No digo ni que esté bien ni que está mal, no voy a juzgar, pero es verdad que esa parte de educación no formal, de divulgación, de hacer entender a las personas ajenas, ¿no? a las que estamos en este mundo profesional o en este ámbito de la sostenibilidad, que generar impacto positivo o mitigar el impacto negativo es cosa de todos y cada uno de nosotros como individuos, más allá de que estemos en diferentes organizaciones. Porque vamos a hablar de la contribución que hacen las empresas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque si pensar en transformar el mundo para no dejar a nadie atrás, como dice Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, no es solo un acto de buenismo.
de pagar, como decía la ministra, por los recursos que estamos gastando, de tener contentos a nuestros empleados. Es también una manera de ser competitivos, de atraer talento, de que la gente quiera trabajar con nosotros, de ahorrar costes, si me permitís, de ganar reputación, de posicionarse frente a nuestras competencias. Porque eso es algo que ya estamos pidiendo cada uno de nosotros como consumidores, que las empresas sean responsables. Pero el hecho de generar impacto social y medioambiental no es una obligación o no debe ser una obligación, ya venga de la regulación formal o informal que nos pide el mercado o que pedimos nosotros como consumidores. Debe ser una convicción y de ahí mi referencia al sistema educativo, a la educación formal o no formal y a los medios de comunicación. Todos debemos de entender que el mundo es finito, que los recursos son finitos y que si queremos dejar un mundo mejor, bueno, o un mundo a las generaciones futuras, un mundo donde puedan vivir, tenemos que empezar a actuar desde ya, desde hoy. Y aquí es donde los medios de comunicación, como decía, y las universidades, creo que tienen una labor muy importante y que a veces queda un poco velada porque siempre ponemos la responsabilidad o en las grandes empresas, porque son las que tienen los recursos, o en las administraciones públicas. Sin más, vamos a hablar de qué están haciendo las organizaciones. Ana, en el Banco Santander, relacionado con la diversidad y el hacer un mundo más inclusivo, me consta que tenéis un plan ambicioso. Yo estuve hace 10, 12 años en una reunión allí, ¿no? Y vi a un chaval con síndrome de Down que estaba integrado dentro de la actividad del Banco Santander, y cosa que me alegró particularmente porque a mí me toca a nivel personal el tema de la discapacidad. No sé si nos puedes contar un poco más qué estáis haciendo, cómo lo estáis desarrollando. Claro que sí. Gracias, Blanca. Gracias a Barrabés y a IFEMA por invitarnos a participar en este evento y darnos la oportunidad de contar lo que hacemos. La inclusión de las personas con discapacidad es uno de nuestros compromisos públicos y queremos conseguir el cumplimiento de la ley, en España la Ley General de Discapacidad, en otros países pues se llama de otras formas, pero en muchos se establecen unas cuotas mínimas legales que cumplir, y lo queremos cumplir por la vía de la contratación. No sé si sabéis que existen otras vías. Si no consigues tener ese porcentaje, puedes acudir a medidas alternativas como las donaciones o las subcontrataciones de centros especiales de empleo. Bueno, pues el banco quiere cumplir con ese 2% y en ello estamos. En España es el 2%, igual que en Portugal, pero por ejemplo en Chile es el 1%, en Uruguay el 4%, en Brasil el 5% y en Polonia el 6%. Entonces, bueno, cada geografía tiene una realidad diferente, ¿no? Y también hay otras geografías en el banco que no tienen una cuota mínima legal, como por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido, Argentina o México. Pero ellos también tienen objetivos. Tienen que cumplir para el 2025 tener un 1% más de la cifra que tenían en 2019. En 2019 fue cuando el banco estableció una política global de diversidad e inclusión, estableciendo unos compromisos públicos. El primero es el porcentaje de mujeres en el Consejo. Esto ya es obligatorio, tener entre el 40%, o sea, tener el 40%. Nosotros nos hemos propuesto tener entre el 40 y el 60, ya tenemos el 40. Ahora ha salido una directiva europea que va a obligar también a otro porcentaje con los consejeros ejecutivos, que también cumplimos, del 33%. Después tenemos un objetivo de llegar al 30% de mujeres en posiciones directivas. Aquí, cuando hablo de posiciones directivas, me estoy refiriendo a un colectivo del top management, que son 2.200 personas, que es un 1% de la población del banco, que somos 200.000, por lo que el objetivo es sumamente ambicioso. Empezamos en 2018 en un 20%, este año tenemos el 27,9% de objetivo que ya hemos superado y tenemos que conseguir el 30% para el 2025. Y otro compromiso público que tenemos es la eliminación de la brecha salarial. La diversidad es una palanca estratégica dentro de toda la estrategia del banco, porque queremos construir un ambiente de trabajo inclusivo donde cada persona puede ser pues como quiera ser, independientemente de su edad, género, orientación sexual, religión o nacionalidad o etnia. Existen ya hoy en día, yo empecé a trabajar en temas de diversidad hace 20 años,
Y por suerte hoy hay un business case de la diversidad muy potente. Hay muchísimos estudios que demuestran la correlación que existe entre tener equipos diversos, no solo en términos de género, sino en todo tipo de diversidades, y una mejora, primero, en la respuesta de innovación de las empresas, en la atracción y compromiso del talento, en la mejora de los resultados, en la mejora de la productividad, pero incluso también en la mitigación de los riesgos y en las respuestas de las empresas ante las situaciones de crisis. Bueno, qué mejor forma de garantizar la sostenibilidad de una empresa que todo esto, puesto que la plantilla de la empresa refleja mejor la sociedad en la que está operando, ¿no? Además de personas con discapacidad, como decía, tenemos una línea de trabajo con género. Esto no lo empezamos en 2019, lo empezamos hace 10 años. Tenemos políticas meritocráticas, tanto de contratación como de promoción, como de desarrollo y participación en diferentes programas directivos. Y aquí sí que me gustaría decir que, aunque tenemos el objetivo del 30% para esa pequeña capa de top management, si cogiéramos el top 10% de la plantilla, ya estamos en un 40%, pero estamos enfocados en esta pequeña capa. Otra cosa que hemos hecho el año pasado y que este año estamos extendiendo fue la creación de la figura del Bias Champion. Identificamos personas que participan en distintos comités de toma de decisión sobre personas. En concreto, el año pasado fue la elaboración de los planes de sucesión, y esta figura tiene como cometido identificar los sesgos inconscientes que operan en esa toma de decisiones para levantar la bandera roja y derivar las conversaciones hacia propuestas más inclusivas y paneles de candidaturas más diversas y más abiertas, ¿no? Tenemos redes de profesionales, en concreto una de mujeres. Bueno, hay varias. Hay una que es global, que se llama Santander Women Network, y luego en las geografías hay otras redes, ¿no? Superan ya las 6.000 personas. Digo personas porque hay mujeres y otras personas que son aliados o aliadas y que les quieren apoyar, ¿no? También tenemos una red de personas con discapacidad que se llama Enable, que está ahora incipiente. Y tenemos también una red que arrancó en UK hace ya 5 años, que se llama Embrace, que es para personas del colectivo LGBTIQ+. Es una red muy potente, están trabajando muchísimo para dar visibilidad a este colectivo, que lo que demanda, en definitiva, es una normalización, un ambiente que les permita mostrarse tal y como son, ¿no? Estas acciones con este colectivo requieren un cambio cultural, acciones de sensibilización, y por ello, por ejemplo, celebramos ya desde hace 3 años el Día del Orgullo en junio. También celebramos el Día de la Mujer en marzo, o ahora en diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que estamos justo ahora preparando, ¿no? También trabajamos un eje de diversidad cultural que desagregamos en 2. Una parte demográfica, edad y etnia. Etnia solo lo podemos trabajar en 3 países donde se puede preguntar por esta información, que son Brasil, Reino Unido y Estados Unidos. Y luego otra parte que está relacionada con el origen, nacionalidad, estudios, experiencia y demás. 2 cosas más. La formación en diversidad es fundamental, está incorporada en todos los cursos y programas que tenemos y, de hecho, es obligatoria para esta pequeña capa de 2.000 personas del top management que os he comentado. Tenemos todos los años alguna píldora formativa, e-learning o sesiones que tienen que cumplimentar. Y otra cosa que me parece interesante contaros es la forma en la que nos organizamos. Desde el equipo global diseñamos las políticas, las medidas que se van a implementar a nivel global, y luego, junto con el equipo de banca responsable, marcamos esos objetivos. Y estas líneas de acción las desarrollamos e implementamos y monitorizamos el cumplimiento de los objetivos con los equipos locales de diversidad. En cada geografía tenemos un equipo local. Además, tenemos un grupo de trabajo formado por líderes de muy alto nivel que nos reunimos trimestralmente, donde les contamos lo que queremos hacer y nos ayudan a revisar, definir e impulsar estas medidas de diversidad. Pues, súper interesante, muchas gracias. La verdad es que me consta que Santander está haciendo un esfuerzo importante en temas de diversidad y que no solo, y esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Muchas veces las empresas hacen acciones de puertas hacia adentro, pero que tienen repercusión fuera de la compañía, ¿no? No es solo para tratar bien o tener el bienestar de los empleados, sino que eso les afecta
en su vida fuera de la compañía, ¿no? Aquí me gustaría puntualizar una cosa por lo que me toca, ¿no? Y cuando se habla de discapacidad metemos a toda la gente en el mismo saco, ¿no? No es lo mismo una discapacidad física que una discapacidad intelectual, y hay un reto importante no solo en Santander, sino en todas las compañías. Yo sé que es complicado, ¿no? Pero es verdad que introducir a las personas con discapacidad dentro del ámbito laboral libera a las familias, de una manera remunerada, por supuesto, libera a las familias y tiene una vida más saludable en términos no solo de salud mental, ¿no? Y esto nos lleva a Dulcinea y a vuestras las medidas que estáis implantando en ACBAR para abogar por el bienestar de los empleados, la conciliación, flexibilidad de horario, el teletrabajo, etc., etc. Bueno, muchas gracias. Gracias también por invitarnos a participar hoy aquí. Si te parece, comenzaré solo con pinceladas relativas al plan de accesibilidad universal que estamos trabajando. Accesibilidad física, por supuesto. Tenemos más de 500 oficinas. Para las personas que no conozcan ACBAR, somos una compañía que gestionamos el ciclo del agua en más de 1000 municipios en España, con lo cual hay una dispersión geográfica importante y una dificultad también a la hora de implantar los proyectos para poder llegar a todos los municipios. Realizamos también talleres para las personas que están en front office, ¿no?, en las oficinas de atención al público, con fundaciones locales, normalmente con asociaciones locales relativas a accesibilidad sensorial, para poder dar herramientas a esas personas en lengua de signos. Tenemos también pavimento podotáctil para las personas ciegas, accesibilidad cognitiva, hacemos trabajo de lectura fácil. Así, no solo para el ámbito de la compañía interno, para la propia plantilla, sino también para el ámbito de clientes y de la atención al cliente. En cuanto a teletrabajo, pues comenzamos ya hace un tiempo, en 2015, con el cambio de sede, aprovechamos para cambiar las maneras y las formas de trabajar. Se incorporó un día de teletrabajo, se podía hacer un día entero o se podían hacer 2 mañanas o 2 tardes. De manera voluntaria se ofreció a la plantilla, las personas que querían acogerse se podían acoger, las personas que no querían tener ese acuerdo no se acogieron. Como anécdota, ahora nos parece estaba por encima del 50%, pero a lo mejor el acuerdo lo firmaron 53%, 54%, y ahora piensas, ¿y por qué no lo firmó prácticamente todas las personas? Porque era algo voluntario, ¿no? Bueno, pues en ese momento quizás también había barreras personales y reticencias personales y en los equipos para poder realizar un trabajo que después vino impuesto por la pandemia y que tuvimos que realizar de manera obligatoria. Ahora tenemos de teletrabajo el mismo modelo híbrido, pero con 2 días completos, también acordados. No son 2 días fijos, son 2 días que acuerdas con la persona responsable de ese equipo y en función de las necesidades del servicio pues pueden cambiar, o en función de las necesidades de las personas. Hay flexibilidad en la entrada y en la salida, que eso se incorporó también en el 2015 y nos ha acompañado, excepto el tiempo que no hemos podido estar en oficina derivado de la pandemia, pues se ha incorporado también a nuestra práctica habitual una flexibilidad en la entrada desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la tarde, con esa flexibilidad en la salida que permite esa conciliación laboral. En las encuestas que se realizan y que realizamos relativas a la satisfacción de estas medidas, lógicamente para el ámbito de conciliación está muy bien valorado. En el ámbito también de productividad, en las tareas que requieren de concentración específica, necesitas concentrarte para leer un pliego de condiciones para una licitación o un trabajo un poco más de concentración, de mayor concentración, pues las personas que han firmado ese acuerdo, que ahora ya son más del 50%, aprueban esta medida como una medida que facilita ese tipo de trabajo en el domicilio. El teletrabajo se puede realizar o bien en tu vivienda o bien en una segunda residencia. Tienes que cumplir
con los requisitos de seguridad y salud laboral, lógicamente. La empresa también facilita esas herramientas, si necesitas silla ergonómica, si necesitas monitor, el tipo de herramientas que necesites para condicionar el espacio de trabajo. Y relativo a conciliación y corresponsabilidad, que era el último punto que teníamos incorporado, en base también a ese informe que nos hablaba antes Javier, ¿no?, de Pacto Mundial. Como dato, pues, este primer cuatrimestre de 2022 en España, de las solicitudes que ha recibido el Ministerio para reducción de jornada por guarda legal, bien sea por hijos, personas mayores o personas con discapacidad, sobre el 85% de esas solicitudes las han solicitado mujeres. Creemos que es un trabajo importante que tenemos que realizar, que se entienda esa guarda legal, que se entienda ese cuidado de personas también por los hombres que trabajan en la compañía. Se realizan sensibilizaciones al respecto, acompañamiento también en la cultura corporativa, ¿no? Quizás hay una presión específica en el hombre relativa a esos temas y el foco pues con mayor presión lo tiene en este momento el hombre. Poder aligerar esa presión y poder llegar a cuotas mucho más equitativas que no las que tenemos actualmente, que facilitarán también la conciliación de la mujer en el mundo laboral. Impresionante el dato ese, ¿no?, que acabas de decir. Me ha llegado al alma. Pero si hay algo que facilita este tipo de medidas, ¿no?, o que pone encima de la mesa el bienestar de las personas, la digitalización, ¿no?, que nosotros desde la cátedra, yo creo que la mayoría de la gente lo entiende como un medio y no como un fin en sí mismo, ¿no?, como un medio para mejorar la vida de las personas. Afortunadamente tenemos a Microsoft, que está haciendo un montón de cosas y facilita la vida de mucha gente y ayuda a muchas empresas, grandes y pequeñas, a poner estas soluciones encima de la mesa, ¿no? Gracias a la tecnología hemos podido sobrevivir sin colapsar a la pandemia, ¿no? Dulcinea, no sé, Carolina, perdona, no sé qué nos puedes contar al respecto. Muchas gracias, Blanca, y gracias a Mañana, por la organización, a Barrabés, a IFEMA, por invitarnos a estar aquí. Efectivamente, la digitalización para mí es una cara de la moneda de digitalización y sostenibilidad, que van muy, muy de la mano. Y es la moneda con la que realmente podemos impulsar el crecimiento sostenible de la economía. Y sí, hemos vivido experiencias, ¿no?, muy recientes que nos demuestran el valor que aporta la digitalización. Ahí veníamos a hablar de ejemplos y bueno, a David no le había consultado, pero le sorprendo aquí porque uno de los ejemplos es el Ayuntamiento de Madrid, con quien hicimos un estudio para poder entender el impacto de lo que ha sido la digitalización del puesto de trabajo de 27.000 funcionarios del Ayuntamiento, que a raíz de la pandemia pues, han habilitado un modelo híbrido, tal y como comentabas, Dulcinea, y eso se ha traducido en un ahorro equivalente a más de 7.000 toneladas de CO2, que supone el poner un bosque dentro de la ciudad equivalente a 435 veces el tamaño del jardín botánico. Entonces es como, ya cuando lo pones así te das cuenta efectivamente del impacto que tiene la digitalización en la sostenibilidad. Y cada vez que hablamos con los clientes, con cualquier organización, somos conscientes de poner dentro de la conversación no solamente de la modernización y la transformación digital de las operaciones o del puesto de trabajo o de la infraestructura, los distintos proyectos que cada uno tiene, sino además muy, muy conscientes también del impacto que tiene en todos los ODS. Mira, antes hablabas también del tema de accesibilidad y de inclusión, y os confirmo que para nosotros en Microsoft, o sea, está tan metido en la estrategia que como uno de los criterios no negociables en todo lo que es el desarrollo de nuevas soluciones o incluso de nuevos productos es lo que tiene que ver con accesibilidad y sostenibilidad. Si no pasa esos filtros, entonces no vamos adelante. Y bueno,
para nadie es sorpresa que, bueno, una de las mayores inversiones que hemos hecho durante los últimos años es en construir pues, la red de centro de datos más grande que existe, ¿no? Es como el ordenador del planeta, con más de 200 centros de datos, y lo que les exigimos a cada uno de ellos, además de la innovación y la seguridad y todas estas cosas, es que sean sostenibles. Y aquí tenemos un compromiso muy firme y un enfoque muy vanguardista. Por ejemplo, en todos los centros de datos tenemos junto al centro de datos un espacio de economía circular donde conseguimos, bueno, vamos a conseguir de aquí al 2025, en un par de años, el poder reciclar y poder reutilizar el 90% de todos los componentes, servidores y todos los materiales que se usan en estos centros de datos. Eso nos permite pues, poder ofrecer una solución que bueno, no solamente nos ayuda a nosotros en nuestros objetivos que son muy ambiciosos de sostenibilidad, sino que permite a otros alcanzar esa sostenibilidad. Por poneros el dato en concreto, cuando tú comparas lo que es apoyarte en una tecnología cloud como la de Microsoft versus tener un servidor o un centro de datos en privado, la eficiencia energética la mejora es de un 98%. Entonces, realmente estamos muy convencidos del valor, ¿no? que podemos ofrecer a todo tipo de clientes, porque otra de las ventajas de la tecnología cloud es que justo tiene esa flexibilidad, pago por uso, escalabilidad, de manera tal que sirva para clientes pequeños, medianos, grandes, por igual, ¿no? Más cosas en relación a la sostenibilidad. Por ejemplo, nosotros lo vemos desde cuatro ángulos, ¿no? No solamente la parte de carbono que hemos comentado, sino también todo lo que tiene que ver con agua, residuos y ecosistemas, ¿no? Y allí también tenemos bastantes ejemplos, si quieres luego comentamos, pero de distintos tipos de organizaciones pequeñas. Ayuntamiento de Gandía, a través del uso de IoT, pues ha conseguido optimizar y mejorar mucho el rendimiento energético de todo lo que es el alumbrado de la ciudad, ¿vale? Reduciendo un 66% el gasto y las emisiones. Empresas medianas, pequeñas, grandes, con distintos escenarios que al final apoyan todos los objetivos que queremos conseguir como sociedad, porque al final también, conectado con lo que decía la ministra, esto va de todos aportar nuestro granito de arena y realmente conseguir esas colaboraciones público-privadas que permitan mejorar la eficiencia de todo lo que son el día a día de los ciudadanos, ¿no? Y al mismo tiempo entregar todas las empresas el compromiso y la contribución, ¿no? Para hacer un planeta más sostenible, que es finito y que queremos que dure por muchas generaciones. Súper interesante. La verdad es que esto, el 90% del reuso de componentes me parece esencial, ¿no? Y hay una cosa que me ha gustado mucho y que siempre decimos en la cátedra, ¿no? Y por eso nació, y es crear una estrategia conjunta donde la sostenibilidad esté al mismo nivel que los resultados económicos, ¿no? Lo que llamamos nosotros la transformación social, pero ser competitivo dentro del mercado, ¿no? Esto nos trae nuevos modelos de negocio, nuevas maneras de hacer negocios. Y en este sentido, Joaquín, en EDP abogáis por una energía limpia, por eso habéis virado vuestra estrategia hacia este campo, pero además acompañáis a los clientes en esta transformación, ¿no? Y aquí viene de nuevo esa educación no formal, ¿no? Enseñar o explicar a los clientes que están ajenos a este mundo en principio por qué tienen que virar hacia una energía limpia, ¿no? ¿Qué estáis haciendo en este sentido en EDP, Joaquín? Hombre, primero agradecer a Barrabés y a IFEMA esta amable invitación. Después intentar centrar un poco. EDP es una empresa tradición, una utility eléctrica, generamos electricidad, la distribuimos y se la vendemos a los clientes finales. Tenemos 9 millones de clientes en 28 países distintos y unos 14 gigavatios instalados.
en este asunto de la sostenibilidad creo que somos cristianos viejos. Hace 14 años entramos o fuimos aceptados el índice de sostenibilidad Dow Jones. Hace 12 años firmamos el Pacto Mundial. Llevamos 3 años perteneciendo al índice de igualdad de género de Bloomberg. Hace 4 años que sometimos a la norma ISO 14000 medio ambiente todas nuestras instalaciones. Ya es algo que en la compañía, yo llevo más de 14 años, pero que ya es algo que está totalmente imbricado. En cuanto a nuestro trabajo es fácil, generamos energía y generamos energía renovable, EDP Renovables. Era una filial que empezó como una idea y está a punto de comerse a la matriz. Nuestro objetivo fundamental es que en el 2030 toda la electricidad que generemos sea renovable. Nos queda alguna planta, las de carbón yo creo que están todas cerradas en proceso, y las de gas natural, que es que ahora mismo son imprescindibles, porque si no igual no tendríamos luz hoy, pues las mantenemos. Pero hay un objetivo y hay un plan determinado para que en el 2030 ya no haya. Entonces yo, en vez de seguir contando las cosas que hacemos, que parece que es fácil, me gustaría contar a los potenciales industriales o incluso personas en su casa qué es lo que pueden hacer para apuntarse a ese plan de yo genero, me aseguro que la energía que consumo en mi casa es verde. La energía eléctrica se mezcla, hay una red general y la limpia y la sucia van juntas y llegan a las casas y no puedes asegurar que ese electrón que estás consumiendo ha sido generado por una instalación renovable. Pero se ha montado un sistema de certificados de origen en el cual cuando alguien genera una energía verde, por ejemplo nosotros, se le otorgan, bueno, has generado no sé cuántos megavatios hora, estos son tus certificados de que estos son verdes. Y hay un mercado secundario donde tú, aparte de comprar la electricidad, puedes comprarte esos certificados. Si tú compras certificados, estás asegurando que por esa potencia la energía que te ha tocado tiene un origen verde. Todas las comercializadoras, o casi todas las comercializadoras de electricidad para el mercado doméstico, residencial, una peluquería, pueden ofrecerle ese tipo de energía o ese tipo de electricidad, y a final de año puedes pedir que te den un certificado de que toda la electricidad que has consumido es verde, porque ya vemos que aquí no solo vale con hacerlo, sino que hay que demostrarlo y poder registrarlo. ¿Vale? Hasta una peluquería puede registrar que puede apuntarse a esto y puede registrar que es verde. En las industrias, aquí he estado hablando antes, preguntando por ello, y me dicen que cada vez hay más. Que las industrias antes lo que le preocupaba era el precio, y no me cuentes otra cosa, y cada vez hay más interés de decir, bueno, pero yo es que la quiero porque la quiero incorporar a mis objetivos, funciona el mismo mercado de certificados verdes. Y hay un tercer estatus, que son algunas empresas, yo creo que el Banco de Santander y Microsoft seguro que lo han hecho, porque creo que les hemos hecho ofertas, en que te dicen, vale, yo quiero electricidad verde, pero no me vale ningún certificado. Tienes que decirme de qué parque la vas a producir. Y toda, o el 70, un porcentaje de ese parque, es electricidad para mí. Me lo vas a certificar, pero quiero ser responsable de ese parque. Y si pasa algo en ese parque, lo quiero saber. Y si hacéis acciones de formación y cosas de estas, las quiero saber. O sea, yo reconozco, yo no estoy en este negocio, pero cuando nos pedían esas cosas, decía, pero bueno, ya les vale, ¿no? Y cuando descubres que son consecuencias de cómo se trata a los proveedores, si estás adherido al Pacto Mundial, pues te das cuenta que es algo que viene. Pero ya te digo que es como un estatus más. Ya no me conformo solo con que sea verde, sino que quiero estar muy preocupado de cómo es de verde, si es verde claro, verde oscuro, y si pasa algo quiero saberlo y quiero tomar acciones. Exacto, ¿no? Al final cada vez más estamos pidiendo a las grandes empresas que hagan las cosas de otra manera, ¿no? Y eso lo piden formalmente las regulaciones, pero lo pedimos informalmente el mercado o nosotros como consumidores. No me quiero quedar sin tiempo para luego, no sé cómo vamos de tiempo, para luego hablar del tema de los proveedores, porque este es un evento dirigido a pymes y vosotros tenéis muchos proveedores y me gustaría saber qué hacéis con los proveedores en este sentido, ¿no? Pero sin duda, como hemos dicho antes, todo esto no podemos hacerlo solos, ¿no? Esto que me decías, yo quiero saber qué pasa en este sitio, tal. Esto, EDP no se dedica a este tipo de cosas, ¿no? Y para eso necesitas aliados, necesitas gente que te ayude a satisfacer las demandas cada vez más crecientes de los consumidores o de tus proveedores o de tus clientes, etcétera. Y aquí el Ayuntamiento de Madrid, representado por David Bustos, creo que tienen varias alianzas público-privadas, entre ellas con algunas de las organizaciones que están en esta sala,
y me gustaría que nos contases qué hacéis o cómo impulsáis desde las administraciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, este tipo de alianzas o cómo las veis. Bueno, en primer lugar, gracias Blanca y gracias a Barrabés por la invitación que nos habéis hecho al Ayuntamiento de Madrid. Yo voy a responder a tu pregunta, pero digamos, es decir, ¿qué hace el Ayuntamiento de Madrid? El Ayuntamiento de Madrid básicamente es una institución que se dedica a la prestación de servicios a la ciudadanía, valga la redundancia, en el territorio del municipio de Madrid, pero dentro de eso, es decir, yo no voy a exponer el aspecto regulatorio, sino justamente casi lo que es menos regulatorio. El Ayuntamiento de Madrid, a través del área en la que yo me ubico, que es el área de economía, pues digamos tiene un poco como objetivo fundamental, con su leitmotiv, es el impulso del desarrollo económico y con su correlato en la creación y mejora de la calidad de empleo. Es decir, dentro de, focalizándonos en esa línea y no en la otra parte de la moneda, es decir, la regulatoria, es decir, como instrumento estratégico fundamental, nosotros, digamos, evidentemente, por nuestro presupuesto ni por nuestra capacidad, somos muy conscientes de que no somos un agente inversor o un agente que dentro de que nuestro papel directo en la economía tuviese un gran impacto. Es decir, un ayuntamiento tiene competencias en el ámbito del desarrollo económico muy sui generis. No quiere decir que no las tenga, hay quien discute que no las tiene, y las tiene si quieres ejercerlas o no, pero no es tanto por la potencia económica en sí misma de sus proyectos de inversión como tal desde un propio área de economía. Es decir, ahí nuestro foco fundamental se centra en el impulso de la creación de redes de colaboración público-privada para, digamos, en lo que denominamos sectores estratégicos o en algunos de los sectores estratégicos que creemos que va a haber más impacto o que más ayuda o que es donde nuestro papel puede tener más impacto, ahí es donde actuamos. Entonces ya desde mucho tiempo, pero básicamente a partir de 2018-2019, impulsamos la definición y la generación de estas redes de colaboración público-privada en ámbitos, impulsando la creación de clústeres empresariales, en los ámbitos de ciberseguridad, de Big Data, de inteligencia artificial, del sector de las fintechs, de las industrias vinculadas con el e-health o ahora mismo, que está teniendo un gran éxito y se acaba de generar este clúster, es decir, por ejemplo, en el ámbito de las industrias del sector de videojuegos. Y, por supuesto, también, como tal, formalmente no tenemos como tal constituido un clúster, pero sí a través de la creación del Hub de Economía Circular, cuya denominación es el Centro de Innovación en Economía Circular. Esta es una política que nosotros intentamos impulsar, es una política de impulso y de colaboración. Las entidades son privadas y entendemos que nuestro papel ahí es importante o es el que somos una especie de padres, pero las entidades son independientes y tienen sus juntas directivas sin presencia institucional. Colaboramos con ellos a través de las firmas de distintos convenios, es decir, pero ese tipo de entidades son independientes. Es un poco el embrión de, digamos, las redes de colaboración público-privada. Es decir, nosotros apostamos claramente por, sabiendo las dificultades que el propio marco normativo tiene para el desarrollo y la formalización de las redes de colaboración público-privada, que se habla mucho de ellas, pero luego a la hora de ponerlo en práctica, digamos, la normativa tanto de ley de contratos como de la Ley General de Subvenciones limitan mucho más ese juego de la creación de ese tipo de entidades, pero bueno, esto es un embrión que da bastante juego
y entendemos que eso es un marco natural para el impulso de la competitividad económica. Es decir, evidentemente son en sectores, como mencionaba antes mi compañera de Microsoft, temas de digitalización y en temas de sostenibilidad, básicamente. Es decir, más adelante, en la segunda parte del debate, cuando hablemos de ejemplos o cosas más concretas, pues ya, si queréis, os doy las pinceladas sobre cómo funcionan o qué tipo de mejores prácticas son las que estamos desarrollando, sobre todo en concreto en el ámbito del impulso de la sostenibilidad y focalizado, instrumentalizado fundamentalmente a través del Centro de Innovación de Economía Circular. Genial. La verdad es que como entes públicos yo creo que tenéis esa responsabilidad de impulsar. O sea, tú decías, no sé si tenemos mucha competencia en el desarrollo económico de una región, pero a mí me parece total. O sea, al final sois las personas o las entidades que dan ese servicio público y que todos consumimos de una manera directa o indirecta, con lo cual me parece fundamental que las administraciones públicas estén dentro de este desarrollo, ¿no?, de esta transformación, porque si no, las empresas privadas o la sociedad civil solos no pueden hacer nada, ¿no?, sin el apoyo. Desde la cátedra tenemos la vocación de ayudar, ¿no?, y a las pymes en concreto, que son las que más lo necesitan. Y aquí sí me gustaría, y os voy a pedir brevedad porque se nos va el tiempo, ¿qué estáis haciendo vosotros para ayudar a vuestros clientes o a vuestros proveedores, que son o suelen ser empresas mucho más pequeñitas, las denominadas pymes? ¿Cómo les estáis ayudando a transitar, no solo en la regulación, sino en vuestras propias normativas que les estáis exigiendo, y cómo les estáis ayudando a llegar a esos niveles aceptables por vuestras organizaciones de sostenibilidad, ¿no? No me gusta mucho la palabra sostenibilidad porque cabe todo, pero de generación de impacto social y medioambiental. ¿Quién quiera? Si quieres. Venga. Me voy a centrar, hacemos diferentes iniciativas, lógicamente la directiva de debida diligencia para garantizar los derechos humanos en toda la cadena de proveedores, en nuestro caso son más de 9.000 proveedores, evidentemente es un trabajo importante dentro de la compañía, pero si me permites, ya que nos dedicamos al agua, me gustaría hacer un guiño al cambio climático, a la lucha contra el cambio climático, por el impacto que tiene sobre nuestra actividad. De todos es conocido esa sequía que parece puntual y no, es persistente. No. Vivimos en un país de estrés hídrico, uno de los países más afectados por ese estrés hídrico en toda Europa, con lo cual para nosotros tiene cierta relevancia este tipo de trabajo y de iniciativas. La huella de carbono es importante. La huella de carbono tiene emisiones directas que dependen de tu propia actividad, pero hay emisiones indirectas que también dependen de la actividad, pero que necesitas esas alianzas y ese trabajo conjunto. En el ámbito de proveedores, pues hay proveedores que quizás por el tipo de actividad, ya no solo por el tamaño, sino por el tipo de actividad, por el tamaño también, tienen mayor conocimiento, ¿no?, del cálculo de la huella de carbono. El cálculo de la huella de carbono no es multiplicar por 0,5 los kilovatios que consumes, no se realiza esa medición de esa manera, es mucho más compleja. Nos enfocamos para poder ayudar a toda nuestra cadena de valor a que tenga un plan de reducción de emisiones, porque así también contribuimos, lógicamente, a la reducción de las emisiones de la compañía, pero también a la reducción de las emisiones del planeta. ¿Cómo se realiza esa gestión? Primero conociendo qué familias de productos son los que más impactan en esa huella de carbono, centrándonos en esa familia de productos, haciendo esos talleres de sensibilización, haciendo ese trabajo conjunto y después también trabajando temas de economía circular. Un ejemplo, contadores. Hay millones de contadores en nuestro parque de contadores. ¿Cómo podemos, de qué manera, de manera conjunta, podemos diseñar esos contadores para que después puedan ser reutilizadas las partes de todo ese producto, ¿no? Y eso es un trabajo que se tiene que hacer conjunto, desde el servicio que se ofrece por parte de nuestra compañía y desde el servicio que se ofrece por parte de los proveedores. Esas alianzas y esos objetivos comunes, que ese marco de objetivos de desarrollo sostenible nos enseña eso, ¿no?, unos objetivos comunes, bueno, pues trabajarlos de manera tangible, con datos concretos
y facilitando la labor a todas aquellas empresas que por recursos, por tamaño, por sector, por el motivo que sea, necesitan esa ayuda para poder comenzar. Exacto, yo creo que eso, aparte de que la debida diligencia, que también lo ha nombrado antes el compañero Javier, os obliga, ¿no?, a las grandes empresas de más de 250 empleados a tener esa labor de mentoría, ¿no?, con respecto a vuestros proveedores. Es algo, además, que es que redunda en vuestro propio negocio, ¿no? O sea, esas emisiones de grado 2, de grado 3, suena muy mal, ¿no?, pero las podéis apuntar vosotros, ¿no? Pero sobre todo, y lo decía Dulcinea, contribuimos a emitir menos o a generar más bienestar en las personas, ¿no? No sé si alguno tiene algún... Sí, Carolina. Proveedores y socios. Para Exacto. nosotros las pymes dentro de Microsoft son parte de la solución de todo este proyecto de sostenibilidad y de cumplimiento con los ODS. Hasta el punto que, bueno, nosotros en Microsoft tenemos un modelo desde siempre de trabajo a través de una red de partners que en el caso de España incluye más de 11.500 empresas. La gran mayoría de ellas son pymes y son realmente las que están, de hecho, tienen la capilaridad y la proximidad siendo pymes con el resto del ecosistema de pymes, que sabemos que es muy amplio y súper importante en España. Y lo que hacemos es, pues eso, alianzas y programas y plataformas para que ellos, con la tecnología de Microsoft, que al final es como si fueran piezas de Lego, puedan desarrollar las soluciones que realmente transformen y hagan más sostenible el planeta. Entonces, te doy ejemplo. Hemos lanzado hace poco una iniciativa, llamamos Build for 2030, y en ella básicamente lo que intentamos es poner a disposición de todos estos socios tecnológicos nuestra tecnología y fondos, ¿no? Tenemos un fondo, por ejemplo, de innovación en el ámbito del climático de 1.000 millones de dólares a nivel mundial, porque pues, por la suerte que tiene Microsoft, que tiene ese tipo de fondos. Y a través de ello, entonces, estas empresas, que muchos son autónomos y pymes, desarrollan propuestas, algunas tienen que ver con diversidad, otras tienen que ver con sostenibilidad, pero todas orientadas hacia los ODS. Un ejemplo, por ejemplo, de España, una empresa llamada Mitiga, que ha desarrollado un sistema de monitorización con nuestra tecnología para predecir incendios forestales y sobre todo anticipar medidas que se puedan tomar para paliar sus efectos. Y pues lo típico, usan información en tiempo real del viento, de las precipitaciones, de la sequía, etcétera, y basado en eso hacen sus predicciones y sus modelos. Más ejemplos, con esta red de partners de más de 11.500 en España solamente, pues tenemos un acuerdo que le llamamos Partner Pledge, Microsoft Partner Pledge, en donde identificamos buenas prácticas y nos comprometemos a una serie de medidas para favorecer lo que es el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, que es la que está detrás de muchas de estas soluciones, ¿no?, tan innovadoras para sostenibilidad y para digitalización en general. Ese es uno de los pilares, son 4. También, por supuesto, otro de los pilares es todo lo que tiene que ver con inclusión. Otro de los pilares es la formación en capacidades digitales, que ya os digo que es uno de los retos más importantes para poder que todo esto se haga realidad. Y en ese reto yo veo también una oportunidad gigante, porque es la oportunidad de realmente hacer capacitación digital de perfiles más diversos, algo que como nunca se ha hecho antes, ¿no? Y es por lo que venimos luchando durante mucho tiempo, porque el sector tiene sus sesgos, que son muy conocidos, de masculinos, etcétera, y ahora tenemos una oportunidad y por eso hemos puesto en marcha muchas iniciativas para poder formar, por ejemplo, perfiles con algún tipo de discapacidad de la mano de 10.000 profesionales formados y certificados en tecnología Microsoft para ciberseguridad. Eso hay que hacerlo con más colectivos, con un mayor nivel de ambición, y es parte de las estrategias también que hacemos de la mano de nuestros partners. Y el cuarto y último tiene que ver justo con sostenibilidad. Entonces son los 4 pilares con la red de partners. ¿Y qué salen de allí? Pues eso, iniciativas que al final hacen que sean las pymes las que
ayuden a transformar a otras pymes y se convierta como un efecto amplificador. Entonces los vemos como, no solo como proveedores, sino también como socios y parte de la solución. Total, y yo creo que hay mucho talento y particularmente en España hay gente que está haciendo cosas muy chulas, perdonadme la expresión, pero es verdad que muchas veces les falta ese soporte, ¿no?, económico, ese acompañamiento, y que empresas como Microsoft puedan hacer ese acompañamiento me parece genial, ¿no?, porque aquí tenemos mucho esa cultura de la frustración, ¿no?, de que algo me sale mal y ya, bueno, pues tiro la toalla, ¿no? Y tener ese trampolín, ¿no?, para hacer cosas y generar nuevas ideas y generar nuevas soluciones a problemas antiguos me parece bestial. Hace 3 minutos me han dicho que no me quedaban 5 minutos, con lo cual ahora nos deben de quedar 2. Os voy a pedir, sé que querías hablar, David, pero es que no nos da tiempo. No, pero sí que os voy a pedir en una frase los retos que tenéis por delante. Es decir, es verdad que sois grandes compañías, estáis haciendo un montón de cosas, pero estoy convencida de que quedan cosas por hacer, o esa espinita de, oye, me tengo que poner a hacer esto, o estamos trabajando en lograr esto. En una frase, 2 frases, Ana. Bueno, tenemos 5 retos muy importantes, pero lo digo rápido. El primero es mejorar la experiencia de los clientes, el segundo la inclusión y el empoderamiento financiero, el tercero la financiación verde, acompañando a nuestros clientes en la transición energética, el cuarto la integración de los criterios ESG en nuestra gestión de riesgos y el último garantizar una cultura, conducta y comportamientos éticos. Son grandes desafíos que tiene el banco, pero que también tiene la sociedad, y aquí ya meto un poco mi cuñita, y yo creo que con una plantilla diversa, con riqueza de visiones y de experiencias, pues estaremos mejor preparados para aportar esas soluciones. Total, eso no me cabe ninguna duda. O sea, los equipos diversos siempre aportan creatividad y soluciones nuevas. Carolina. Nada, yo he mencionado antes el tema de la formación y la capacitación digital a escala en todos los colectivos y en todos los perfiles, pero quizás también añadir el reto de trabajar de la mano de las organizaciones públicas, porque también es cierto que el 75%, cuando pensamos en el efecto del carbono y la contaminación, el 75% se concentra en las zonas urbanas, donde todos vivimos. Y de ese 75%, el 38% se concentra además en todo lo que tiene que ver con la industria de construcción y la operatividad de los edificios. Entonces tenemos que, con las organizaciones públicas, encontrar la fórmula de hacer ciudades inteligentes, ¿no? Ciudades que nos permitan a todos modernizar las actividades y sobre todo conseguir que sean más sostenibles. Entonces, para mí ese es un reto. Yo sé que las administraciones están bajo muchísima presión, pero hay ejemplos estupendos, los hemos visto y estamos trabajando de la mano con Generalitat de Cataluña, con la Junta de Andalucía. Van a llevar tiempo, pero hay que mantener la consistencia y trabajarlos, porque creo que es allí donde se concentra muchísimo de lo que tiene impacto a nivel de sostenibilidad, a nivel de sociedad y la convivencia. Total, es que hay que avanzar. Joaquín, titular. Como tengo tan poco tiempo, algo muy importante. Sí, titular. La energía más limpia es la que no se consume. Incluso nosotros que producimos energía eólica, energía solar, los primeros 5 años de los 30 años de vida del aparato está devolviendo la energía que fue necesaria para construirla. Esas toneladas de acero, esas palas de 50 metros han costado energía. Entonces hay 5 años para devolverla y a partir de ahí sí es totalmente libre. Reto más gordo, bueno, pues el acero se recicla bien, pero esas palas de fibra de vidrio de ese tamaño, nosotros ahora mismo tenemos unas 6.000 palas dando vueltas en España, que a lo largo de los próximos 20 años habrá que sustituir. Entonces, hay un trabajo, no existe la empresa que recicle de una forma limpia esas palas a día de hoy y estamos creando ese mercado. Trabajamos con centros de investigación, con los fabricantes y con empresas que dedican al reciclaje, buscando una fórmula para que podamos presumir de que todo el ciclo es completo y esos primeros 5 años y se terminan correctamente. Bueno, 2 cosas, apagar la luz, eso lo primero, y segundo, hay una oportunidad para toda esta gente que está haciendo cosas chulas, startups y tal, es verdad que en los últimos tiempos hemos oído el problema del
reciclaje de este Afortunadamente es un problema que va a ser duro dentro de 10 años. Hay tiempo para buscarle pensar. soluciones y hacerlo. Para No que no se caiga encima, sino es ahora el momento de pensar y solucionar. David. Pues 3 cosas muy rápidamente. Es decir, en primer lugar, generar un modelo de colaboración entre pequeñas o candidatos a formar empresas, es decir, en torno a determinados nichos de modelos de negocio, en el cual participen aspirantes a pymes y empresas tractoras, como todas las que hay aquí. Sin la generación de ese tipo de red, no te digo que no se vaya a conseguir, sino que se dilata y el camino es mucho más difícil y mucho más costoso. Es decir, sin ese tipo de red me parece casi imposible conseguir unos avances significativos a la sostenibilidad. En segundo lugar, indiscutiblemente el aspecto de la financiación. Es decir, sin generación de palancas que permitan una adecuada financiación a los proyectos, y eso en buena parte tendría que venir apoyado y avalado por las propias empresas tractoras y con su capacidad de influencia. Es decir, tampoco, digamos, estaríamos simplemente limitándonos a cultivar en pequeños tiestos. Y para finalizar, en mi opinión, un apunte. Es decir, lo que más contamina, básicamente, en mi opinión, y creo que respaldada en datos, es el transporte. Tanto el transporte por mercancías, que básicamente se realiza masivamente o casi en exclusivo en diésel, como el transporte de vehículo privado. Entonces, evidentemente, hay que actuar en muchos parámetros, en el diseño de ciudades inteligentes, por supuesto, pero también en unos cambios en los paradigmas de consumo, en movilidad, etcétera, que efectivamente ahí las administraciones públicas tienen un papel muy relevante como reguladores, incentivadores, etcétera. Es decir, pero es necesario una transición, una transformación en esa pauta de movilidad a escala global y sobre todo a escala urbana. Exacto, y hemos empezado hablando de ese reto que tenemos de transformar la manera en la que estamos en el mundo, ¿no? En la que vivimos, y eso es fundamental, ¿no? Y pasa por eso, por no coger el coche hasta para ir a comprar el pan, sino cuando lo puedes hacer andando, ¿no? Dulcinea, terminamos con... Me centro en uno, la colaboración público-privada para un reto mayúsculo en España, que es la reutilización de agua, para poder llegar a esa demanda de agua cada vez más creciente en este país con estrés hídrico importante. Muchas gracias. Ana, Carolina, Joaquín, David, Dulcinea, muchas gracias por vuestras aportaciones. Tenemos mucho que hablar, que generar alianzas, generar nuevas ideas, y a todos ustedes por atendernos. Gracias.